Capítulo 60, Set. En el momento en el que los 4 dioses destructores hicieron acto de presencia en el campo de batalla, el ambiente se había tornado mucho más pesado. Pero aún así la identidad de cada dios se podía distinguir perfectamente una de la otra. Pero en este momento, una de esas presencias ha desaparecido, siendo esta la de la única mujer del cuarteto de destrucción. Esto aligeró la carga pesada que se sentía en todo el lugar, permitiendo que los shinobis puedan pelear un poco mejor ahora. La puta de Morrigan ya ha sido derrotada. Se lo merecía por ser tan débil. Pensaba Ares, aún luchando contra su antiguo campeón. Morrigan fue asesinada. Irrelevante. Cuando todo esto termine, el mundo será consumido por el fuego. Piensa Surtur, quien pulverizaba los edificios y estructuras a su alrededor. Es una inútil. Ser derrotada por simple escoria humana es algo muy patético. Aunque, debo admitir que ustedes 3 han superado mis expectativas. Dice Set, el destructor de las áridas tierras egipcias, quien tiene de frente a Kaido Kyoso, Roger Fumetsu y Kaneki Uzumaki. Me alegra que una deidad piense eso de nosotros. Pero eso no bastará para detenernos. Dice Kaido, muy temerario él. No solo tus expectativas serán superadas. Aquí y ahora serás derrotado. Dice Roger, un dios de la destrucción. Serás un oponente digno en ponerme a prueba. Dice Kaneki de manera arrogante. Jutsu clones de sombras. El capitán blindado menor rompe con la tensión y ataca primero. En ese instante aparecieron 5 clones, algo que dejó un poco anonadado al dios, quien desconocía la existencia de una habilidad de ese tipo, por lo que se preparó para enfrentar a las réplicas del usuario original. Los clones lo rodearon por todos lados, dejándolo sin escapatoria, por lo que uno por uno se lanzaron al ataque para medir la fuerza y los poderes de su enemigo, quien se limitaba a esquivar a los clones por unos cuantos segundos. Pero no fue hasta el momento en el que el dios egipcio tocó con su mano derecha a uno de los clones, el cual pareció que su sangre fue drenada hasta dejar solo un esqueleto con la piel aún pegada a este, y desapareció en una nube de humo. Los demás clones fueron derrotados en las mismas circunstancias, secados por completo hasta que desaparecieron. ¿Qué habilidad fue esa? Se pregunta Roger, un poco intimidado por las experiencias recibidas por sus clones. No lo sé. Pero tenemos que tener cuidado en que no nos toque con su mano, o seremos historia. Advierte Kaido, quien por primera vez en mucho tiempo, volvió a sentirse vulnerable. Grieta del barro, habla la malévola deidad. El dios puso la palma de su mano derecha en el piso, lo cual provocó que todo el firmamento y los edificios a los alrededores se convirtieran en polvo y arena. Los 3 capitanes saltaron antes de que la arena llegara a ellos, evitando la muerte que se repitió en muchas de las fuerzas shinobis y demoníacas que fueron atrapadas por esa habilidad, la cual lo secó totalmente. Curiosamente, lo que estuviera hecho de metal no fue convertido en arena. Incluso el agua de la lluvia no llegaba a tocar el suelo, pues se evaporaba a 15 metros antes de llegar al piso, por lo que todo ese espacio era un pequeño desierto. Me dicen Set, el dios de la destrucción y de la sequía. Cualquier cosa que entre en contacto con mi mano le será absorbida toda la humedad que tenga, sea lo que sea. Este es el poder de un dios. Dice Kaneki, estupefacto por esa mortífera habilidad. ¿Cómo se supone que debamos enfrentar algo así? Dice Kaido, quien al igual que Roger, es un peleador de cuerpo a cuerpo, por lo que un enfrentamiento con el dios de la sequía sería su muerte. Estilo de agua. Jutsu misil dragón de agua. Roger traza una secuencia de sellos. El capitán quería comprobar qué tan ciertas eran las palabras del destructor. Un gran dragón de agua apareció en el campo de batalla, el cual fue hacia el dios, quien de forma tranquila con su mano absorbió el ataque como si nada. Ya se los dije, puedo absorber toda la humedad con mi mano. Esos ataques inútiles no servirán. Quiero intentar algo, dice Kaneki, quien se había mantenido al margen, ideando una estrategia. Detrás del Uzumaki peliblanco salieron 4 cadenas, las cuales se enterraron en el piso.
Esto llamó la atención de Set, quien ya sabía lo que el capitán haría, y logró evitar el ataque que venía por debajo del suelo que estaba pisando. Ahora el dios era quien estaba en aprietos, ya que en ningún momento se detuvo a convertir en polvo las cadenas, solo se limitaba a evitarlas a cualquier costo. Esto confirma mi teoría, dice el Uzumaki, esbozando una media sonrisa, algo muy raro en él. ¿Qué descubriste?, pregunta el colosal capitán. ¿Encontraste su debilidad?, pregunta enseguida Roger. Algo así. Desde que hizo su ataque que secó todo, noté que las armaduras y demás objetos de metal no fueron deshidratados. Eso significa que no puede hacer nada contra el metal, y eso lo confirmé con mis cadenas que en gran parte son de metal. Si pudiera hacer lo mismo que con el entorno o con los clones, entonces también lo haría con las cadenas, pero podemos ver que no es así. Ya veo. Entonces sabes lo que eso significa, ¿no es así, Roger?, dice Kaido, sonriendo junto a su exalumno de escuadrón. ¿Sí? Es hora de la diversión. Ambos capitanes se recubrieron de su armadura de elemento tierra, que básicamente los convertía en hombres hechos de metal, por lo que ahora los ataques secadores del dios no les surtirían efecto. Mientras tanto, la deidad egipcia aún seguía evitando las cadenas, también haciendo uso de su báculo de poder desconocido. En un momento dado, las cadenas dejaron de perseguirlo, pero fue emboscado por ambos capitanes blindados, quienes lo atacaron simultáneamente. Uno de los puños de Kaido impactó directamente en la mano del dios, quien con una sonrisa de superioridad intentó secarlo, pero no pareció funcionar como él creía. Al momento fue recibido por un golpe en la cara con la otra mano, y fue enviado a volar contra Roger, quien lo estaba esperando con su transformación del demonio indestructible, y le propinó un rodillazo en medio de la espalda. Así siguieron golpeando al dios de un lado al otro, como si estuviesen jugando ping-pong, hasta que Set se hartó y con su báculo logró golpear con mucha fuerza la mandíbula de Roger, quien fue mandado a volar hacia la arena en el suelo a unos 7 metros. Kaido intentó golpearlo de nuevo, pero su golpe fue detenido por el báculo del destructor, el cual tomó una apariencia porosa, como si fueran agujeros. De algunos de esos poros se liberó un gas morado que hizo contacto con la piel endurecida del puño del capitán, el cual comenzó a derretirse. El gigante se apartó de la deidad, quien ahora tenía una sonrisa de maldad en su rostro por ver a uno de sus enemigos sufrir. La mano se iba deshaciendo lenta y dolorosamente por culpa de ese gas venenoso, por lo que en su dolor y ya resignado, le pidió a su compañero Kaneki que por favor le cortara la mano antes de que el veneno se extendiera aún más. El Uzumaki a regañadientes recubrió una de sus cadenas con chakra futón, y le cortó con dificultad la mano izquierda, y la extremidad cayó al piso, aún siendo consumida por esa sustancia corrosiva. ¿En verdad creyeron que podrían derrotarme tan fácilmente? Mi veneno puede corroer cualquier cosa, incluso el metal. Ahora no tienen forma de derrotarme. Bastardo, ahora sí me has hecho enfurecer. Kaido, tú descansa, déjanos este perrito faldero a nosotros, dice Roger, cambiando su semblante a uno totalmente serio. Pensaba que serías un oponente con honor, pero ahora el juego se acabó. Liberación asesina. El capitán Peliblanco sufrió la transformación que todos ya conocen, y sacó sus 15 cadenas de la muerte, las cuales se movían de forma errática alrededor del dios. Zed logró corroer algunas de las cadenas, las cuales comenzaron a deshacerse lentamente. Pero hubo una que el dios egipcio perdió de vista, y apareció por debajo de su tobillo derecho, dirigiéndose hacia su mano derecha. La extremidad fue cercenada brutalmente, y el báculo cayó junto con esta, dejando expuesto a Zed a ya no tener su arma mortífera en su poder. Roger aprovechó e hizo ver a la deidad como un costal de papas que no podía defenderse y recibió todos los golpes. Fueron fácilmente más de 500 golpes consecutivos, hasta que el capitán blindado mandó a volar al pobre dios de la destrucción, quien literalmente estaba hecho mierda por dentro y por fuera, solo para que su sufrimiento terminara a manos del Uzumaki. Con sus cadenas lo tomó de cada brazo y pierna, y lo jaló fuertemente hasta que las extremidades fueron arrancadas de forma sangrienta y brutal.
Y por si eso fuera poco, de los restos del dios caído se le fueron arrancadas sus entrañas y su cabeza, dejándolo sin posibilidad de seguir viviendo. Al estar Set muerto, el ácido corrosivo que afectaba las cadenas del capitán se detuvo, pero el daño ya estaba hecho. Ahora las cadenas estaban medio destruidas, algo que le daba un aspecto más tétrico de cierta manera. De repente, los restos de lo que quedaba del cuerpo de la deidad junto a su báculo comenzaron a juntarse y a condensarse en una especie de fruto con patrones extraños en espiral, de color arena, y con algunas manchas en toda la fruta. Roger la tomó con cautela, y la guardó antes de que cayera en manos equivocadas. Esto ha marcado el fin de la batalla contra Set, el dios de la destrucción y la sequía. Aún quedan dos enemigos que derrotar. ¿Será que el trío infernal logre derrotar a Surtur? Capítulo 61, Ares y Surtur. En el campo de batalla desapareció la presencia de otro dios, siendo ahora quien cayó el dios destructor de las extintas tierras de Egipto, lo cual ya comenzó a preocupar un poco a los otros dos dioses de la destrucción. De momento, a Surtur no le han logrado hacer un daño significante por su gran poder y su anatomía de altas temperaturas. Gran parte de la generación de Naruto en Konoha presenció la victoria de los capitanes contra Set, algo que les hubiera costado la vida junto a la del resto del continente Shinobi. Increíble, es lo único que atina a decir la Ojiperla, Hinata Hyuga. Han logrado derrotar a dos dioses. ¿Quiénes son en verdad estos tipos? Pregunta muy en shock el prodigio del Byakugan, Neji Hyuga. Es una suerte que ellos estén de nuestro lado. De no ser así, ya habríamos muerto. ¡Qué fastidio!, dice Shikamaru su clásica frase. Ahora nuestro mayor problema es el gigante de fuego. Esos tres parecen ser los más fuertes, y aún no le han hecho nada, dice Shino, quien ya se había dado cuenta de la precaria situación en la que se encontraban los Sanins de Esparta. Yo me encargo. Los ayudaré, dice Aku, quien al momento salta entre los edificios en dirección al centro de la aldea. Es muy peligroso. Ese demonio es muy fuerte, dice Ino, preocupada por el bienestar de la capitana de los Anbu. Mantengan la calma, mocosos. No tiene caso preocuparse ahora. Sigamos asesinando a estos demonios patéticos, hay que cubrirlos hasta que llegue quien ustedes ya saben, dice Sabusa, instigando algo de vigor renovado en los Chuunins, y algunos Jounins, de Konoha. Muy bien. En lo que llegan los refuerzos, aumentaré el calor de mis flamas de la juventud. La puerta de la vida, abierta. Dice Lee, tornando su piel de un color rojizo. Así se habla, Lee. La puerta del dolor, abierta. Responde su maestro, Gai, quien es rodeado de un ligero aura verde. ¿En serio que esos dos nunca cambian?, piensa el ninja que copia, quien tenía cara de pena ajena. Mientras tanto, no puedes vencerme, Kratos. Lucifer me ha entregado más poder que en mis mejores años con los débiles del Olimpo. Ahora soy mucho más fuerte que nuestro padre, dice Ares, quien arrogantemente camina de lado a lado frente a Kratos, y con la frente bien en alto. No eres el único que ha obtenido nuevos trucos. Muestra todo tu poder, esclavo de Lucifer, dice Kratos, quien hace una pequeña mueca de disgusto al tener una reminiscencia de hace siglos atrás, cuando se enfrentó por primera vez al dios de la guerra. Te demostraré la verdadera apariencia de un demonio. Yo soy el dios de la guerra. El dios de la guerra sufrió una transformación radical en toda su anatomía, siendo esto un aumento de tamaño. Sus protuberancias de la espalda también crecieron acorde al cuerpo. Su rostro se deformó en la imagen de un demonio de 3 ojos de fuego, al igual que su cabello que también era de la misma naturaleza que sus ojos y su boca. Varias cadenas caían de los hombros de la bestia, quien también tenía unas garras afiladas en donde alguna vez hubieron manos. El dios, ahora transformado en un temible demonio del Averno, se alzó por encima del espartano de piel ceniza, sacando un gran grito gutural que le heló la sangre a más de a uno. Juego de niños. Te demostraré el verdadero significado de mi nombre. Esto fue cortesía de un amigo que hace muchos años falleció. Shikai. Además del calor que emanaba el nuevo cuerpo de Ares, una nueva fuente de calor abrumador se hizo presente en el ambiente junto a una presión muy pesada en toda la aldea.
Esto provocó que muchas de las peleas se detuvieran por un momento, debido al miedo que instigaba esa presencia, o simplemente porque los presentes se desmayaban por tal columna de poder, incluso mucho más grande que la de los 4 dioses juntos. Las ropas de la parte superior del cuerpo del espartano se quemaron por completo, dejando ver su bien formado cuerpo, que ha conservado a lo largo de los años. Su marca roja característica de él ahora brillaba con mayor intensidad, dándole un aspecto mucho más amenazante que antes. En su mano derecha apareció una espada de aspecto llameante que no parecía quemar a su portador. Su espacio de combate fue rodeado por llamas tan calientes que ni shinobis ni demonios podían acercarse a ver mejor la pelea. Los únicos con esa oportunidad eran los que se mantenían en las alturas de los edificios aledaños, viendo boquiabiertos el gran poder del anciano. Este es el poder de la espada que fluye como las llamas. Ryujin Haka. Kratos mueve su espada, y las flamas se mueven al mismo tiempo. Imposible, ¿cómo es que puedes tener ese poder? Dice Ares, quien no había escuchado esas palabras en muchos siglos. Ya te lo dije. Te demostraré el verdadero significado de mi nombre. Aun con claro temor en su rostro, el antiguo dios de la guerra atacó a quien años después suplantó su trono en el Olimpo, y haciendo uso de sus aguijones en la espalda, intentó terminar la pelea con un solo golpe devastador. Las extremidades fueron cortadas de forma limpia y precisa por la espada de Kratos, y posteriormente las protuberancias cercenadas se desintegran hasta convertirse en cenizas. Ares intentó atacarlo con una de sus garras, pero el fantasma de Esparta detuvo con su mano izquierda el golpe en seco con la parte plana del arma, y procedió a cercenar también ese brazo con su espada. Ares ya no lo podía creer, de nuevo había sido derrotado por quien alguna vez le vendió su alma, y ahora lo había humillado peor que en aquella batalla que se dio en la ciudad de Atenea hace varios siglos atrás. Este no es mi destino, dice Ares, lamentando la pérdida de su brazo, y de rodillas frente al espartano. Esto termina ahora. Muere de una vez, y no regreses nunca más, flamas iracundas de Esparta. El dios pálido hizo un corte ascendente, el cual dejó un rastro de fuego en el avatar demoníaco de Ares, que tomó la forma del tatuaje de Kratos. Y a continuación, el cuerpo del dios revivido se desintegró totalmente en un instante. El espartano desactivó su poder ígneo, lo cual también provocó que la espada especial desapareciera en algo parecido a un shunsin de fuego. Las llamas de alrededor también desaparecieron por igual, dejando ver ahora con claridad el resultado de la pelea, que dio como ganador al ex general espartano. Las cenizas de lo que quedó de Ares comenzaron a arremolinarse en un solo punto. La mitad de estas formaron una vasija, y la otra mitad se almacenó dentro de esta, y al final se tapó a sí misma. Kratos se acercó, y tomó el contenedor de inscripciones en arte griego. Al momento, uno de los espartanos bajo el mando del ex general se acercó, y el guerrero le entregó la gran vasija. Toma este recipiente y resguárdala en algún lugar seguro. Bajo ninguna circunstancia la pueden abrir, ¿está claro?, dice Kratos, a lo que el soldado se tensa y asiente. «Ahí, señor Kratos», responde el espartano menor, aferrando el contenedor a su pecho. Bien. En ese momento, Kratos toma dirección hacia el centro de la aldea con la intención de ayudar a los alumnos de su hijo a derrotar a Surtur. Después de todo, ya lo hizo una vez. Mientras tanto, yo soy el que lo destruirá todo. Yo soy el Ragnarok. Habla con furia el Jotun de fuego. Maldición, este tipo no muere con nada, dice Riku, quien ya tenía una leve quemadura en su mejilla. Ya hemos intentado de todo, y nada parece haberlo debilitado. ¿Se les ocurre algo?, pregunta Rin a sus amigos. Mi armadura de fuego es inútil contra él, y mi guadaña no logra hacer mucho daño, dice Ryu, quien jamás en su vida se había sentido tan acorralado y corto de alternativas. ¡Cuidado!, advierte la Kunoichi a los demás. Los tres esquivaron un tajo vertical del demonio de fuego, el cual se llevó detrás de sí a muchos shinobis y demonios. El poder destructivo de este enemigo estaba a un nivel más allá que el de los otros 3 dioses que ya han caído. En eso, un colosal dragón de hielo atacó el pecho de Surtur, quien ahora sí sintió ese ataque por la naturaleza del mismo. Al momento, a un lado de ellos se posicionó la temida capitana de los ambos de la aldea de la hoja, Akumomochi. ¿Necesitan una mano extra?,
dice ella, quitando su máscara de Anbu. No sabía que aún habían usuarios del elemento hielo, dice Riku, fascinado por el Kekkei Genkai de la Kunoichi. Oye, tú, ¿cuál es tu nombre? Pregunta Ryu. Mi nombre es Akumomochi. Muy bien, Aku. Necesitamos que sigas atacándolo con tu hielo, nosotros lo distraeremos, intenta atacar sus zonas vitales lo más que puedas. Dice Rin, a lo que los otros dos asienten de acuerdo con su amiga. Entendido. Los 3 espartanos fueron a atacar de frente con jutsus llamativos, para captar la atención del demonio, mientras que Aku se escondía entre los edificios y atacaba con sus técnicas de hielo, las cuales iban principalmente hacia la zona del primer impacto, el pecho. Por primera vez en la batalla, Surtur comenzó a sufrir daños significativos. Aku era pieza clave para derrotar al gran señor de la destrucción ígnea. Kratos aún no llegaba, así que entre ellos 4 tenían que derrotar al destructor de Asgard, o por lo menos frenarlo hasta que el ex general espartano llegase. Ya irritado por esta táctica patética, según sus palabras, el gran señor de Muspelheim decidió tirar todas sus cartas al frente, y alzó su gran espada de magma y obsidiana. Esta comenzó a brillar intensamente, cegando y obligando a los shinobis a cubrirse los ojos. Al momento llegó Kratos, quien ya sabía lo que iba a pasar, pues ese ataque fue uno de los pocos que logró derrotarlo hace muchos años atrás. Le advirtió a los Sanins de Esparta, y a otros cuantos más que se encontraban ahí que se alejaran lo más que pudieran. La espada alcanzó su brillo máximo, y con un solo ataque horizontal de su espada, expulsó un gran aro de fuego que rápidamente se expandió en todas direcciones, e incineró todos los edificios de Amegakure, incluyendo la gran muralla que la rodeaba. Los capitanes de Esparta, junto a la mayoría de ninjas que se encontraban alejados del centro, lograron evadir el mortal ataque de Surtur. El terreno se deformó por completo, convirtiéndolo en un lugar parecido a su propio reino. Inhóspito, magma por todos lados, y el aire impregnado de cenizas, lo cual dificultó mucho el simple hecho de respirar. Muchos shinobis y demonios murieron en un solo ataque. Según las fuerzas restantes, fueron aniquilados alrededor de 15.000 ninjas, eso sin contar el número de muertos que ya había con anterioridad. Quienes estaban cerca del maestro de Naruto fueron protegidos por una barrera mágica que pudo soportar tal ataque apocalíptico que habría dejado en ridículo a los del Judí. Muchos de los que a duras penas lograron evitar el daño total del ataque sufrieron quemaduras graves, o en el peor de los casos, desmembramiento acompañado del insoportable dolor del fuego consumiendo la carne. En verdad una escena muy devastadora que afectó de forma permanente a las fuerzas shinobis. Entre las filas de shinobis asesinados en el ataque se encontraba el tercer Tsuchikage, Onoki, de quien solo quedó su cuerpo sin cabeza. El halcón de guerra, Danzo Shimura fue partido a la mitad, sin posibilidad de poder sobrevivir. El antiguo trío Inoshikacho estaba muy cerca del demonio, no pudieron evitar el ataque y fueron hechos cenizas al instante, y todo eso fue visto por sus hijos, quienes con impotencia no pudieron hacer nada. La última integrante de los antiguos Sanins de la hoja, Tsunade Senju, fue barrida junto a los heridos que estaban a su cargo. Y para la mala fortuna de los ninjas de la hoja, Tsukage también fue herido de gravedad en el pecho, por lo que terminó muriendo en los brazos de su esposa, Kusina Uzumaki. Los padres de Sasuke se sacrificaron para evitar que su hijo muriese al quitarlo de la trayectoria del ataque, y en su lugar, ellos murieron junto a la mayoría de los integrantes del clan Uchiha. Los Hyugas sufrieron un destino similar. Ieyasu Hyuga fue eliminado en el tajo mortífero de Surtur, junto a Neji Hyuga y más de la mitad del clan Hyuga, tanto de la rama principal como de la rama secundaria. Los clanes Inuzuka y Aburame fueron reducidos a menos de 20 integrantes, entre los que se encontraban Kiba, su hermana Ana, y Shino. Nadie lo podía creer, lo que hasta hace unos momentos era la esperanza de poder ganar esta cruel guerra, ahora se ha convertido en nada más que muerte, tristeza y destrucción. Muchos estaban lamentando la pérdida de sus seres queridos, quienes no tuvieron ni oportunidad de despedirse de este mundo. Los shinobis estaban resignados a morir, después de lo que acababa de pasar, su espíritu de lucha había sido quebrado. Ya no tenían fuerzas para continuar. La muerte era su única escapatoria de la locura y del dolor. Las tierras muertas y llenas de magma y grietas volcánicas se extendían más allá de lo que el ojo humano podía ver.
Y Surtur estaba rebosando de maldad y alegría por lograr su cometido. Ja 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 ja. Patéticos humanos, tan frágiles y tan débiles. Este es el poder de quien trae la destrucción de toda la creación. Ja 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 ja. En lo que Surtur esbozaba sus risas arrogantes, se detuvo en seco. La risa del gran demonio de las flamas fue interrumpida por un gran corte en forma de X que apareció en su pecho, y la vida comenzó a congelarse. Era imposible, pero estaba sucediendo. Detrás del gigante se vio como alguien con el atuendo de capitán de Esparta estaba sosteniendo una gran arma en forma de hacha, la cual por lo visto, fue la causante de esa herida. Tanta destrucción en un solo instante, dice Kenpachi, quien por rara vez en su vida, se mostraba serio. Después de esas palabras, un proyectil verde a gran velocidad atravesó por el medio de la herida anteriormente efectuada, y rompió los pedazos congelados de Surtur, haciéndole más daño. Hasta aquí llegaste, demonio. Dice Ersa, quien ahora tiene una mirada diferente, tanto figurada como literalmente. En eso, se vio como alguien venía caminando entre la multitud de shinobis heridos, quienes solo se hicieron a un lado para dejar pasar a esa persona, llevando en su mano derecha una gran espada dorada ya muy conocida por todo mundo. El legendario guerrero se detuvo a 100 metros de Surtur. Ustedes descansen, han pasado por mucho ya. Hagan lo que tengan que hacer. Yo me encargo de todo de aquí en adelante, dice Naruto, muy enojado por todas las muertes que efectuó Surtur. Continuará.